tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre con mucho cariño desde esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y quiero mandar hoy un saludo muy especial a nuestros amigos de Norte, Centro y Sudamérica, a nuestros amigos de España, pero sobre todo hoy a nuestros amigos que nos ven en Venezuela. En este programa, en esta serie Concilios, el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que hay entre la Iglesia y la cultura en este documento tan importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios, muy contentos como siempre compartiendo con todos ustedes toda esta riqueza del Concilio Vaticano II, especialmente en este documento que hemos estado analizando, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. El tema de hoy es el tema de la relación de la Iglesia con la cultura. Mucho hablamos de cultura, de lo que es, sabemos que es algo muy importante, que es un valor, es decir, un bien para el hombre, pero en realidad así muy a ciencia cierta o muy preciso, si nosotros hacemos una encuesta para ver qué piensan que es la cultura, pues nos vamos a encontrar una serie muy grande de opiniones acerca de lo que la cultura es. En este documento, bueno, pues viene muy claro lo que es la cultura y es algo importante porque en el concilio, antes del Concilio Vaticano II, se hablaba de la cultura con mayúscula. Y a partir del Concilio Vaticano II empezamos a hablar también de las culturas. ¿Cuál es la analogía entre la cultura y las culturas? Pues es la analogía más o menos o tiene algo en común, como cuando nosotros decimos la verdad y las verdades. O sea, la verdad es una, la cultura es una, pero nosotros, como nuestro intelecto es discursivo, vamos conociendo por partes, entonces vamos desarrollando todo por partes según la naturaleza humana, que es capaz además de transformar las cosas, de conocerlas y de desarrollarse en ellas también. Entonces, por eso vamos a ver hoy que la cultura, así hablando en términos muy generales, es todo aquello que el hombre hace, crea, produce, transforma, pero tiene una condición, que esto que hace, crea, produce, transforma, todo lo que hace el hombre, tiene que perfeccionar a su entorno y perfeccionarlo a él. Si no hay perfeccionamiento del entorno y no hay perfeccionamiento de la persona, es decir, si esto que el hombre hace no produce un desarrollo auténtico y integral del hombre en su dimensión individual y social, entonces no es realmente cultura. Por eso, en este documento se habla, bueno, en el capítulo 2 de esta Constitución, viene dividido en 3 partes y se refiere al sano fomento del desarrollo cultural, al sano, o sea, tiene que ser saludable. Y aquí habla pues principalmente de 3 cosas, de la situación de la cultura en el mundo actual, cómo se encuentra la cultura, da algunos principios para el desarrollo cultural y da algunas también de las obligaciones que tienen los cristianos respecto a la cultura. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que la cultura es todo lo que el hombre hace, crea, produce y que lo desarrolla, que lo perfecciona tanto a su entorno como a él mismo, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que ha realizado el hombre, que ya realizaba durante la época del Concilio Vaticano II, en los años 60, 1961, 62, 63, 64, es decir, en los 60 del siglo pasado, ahora
pues están todavía peor, ¿sí? Ha avanzado mucho el hombre, no siempre en función de un perfeccionamiento de su entorno, de un desarrollo individual y social, sino que ha producido un deterioro ambiental, un deterioro decimos, de los valores, pero realmente lo que va haciendo es que si no tiene una base teórica adecuada, es decir, que le diga lo que es la naturaleza, lo que es Dios, lo que es el hombre y el mundo, entonces no puede transformarlo conforme a esta naturaleza y acaba, al no comprender este orden y estas realidades, por destruir el mundo y destruirse a sí mismo. En este documento viene, como lo vamos a ver a lo largo del programa, bueno, que también hay que reconocer que la cultura moderna y contemporánea tiene grandes ventajas, ha logrado grandes desarrollos, ha tenido buenos logros. Pensemos en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la medicina, del arte, pero no, muchas veces ha sobrepasado sus límites esa ciencia, esa técnica, ese arte, y entonces no ha respetado lo que es el orden de la verdad y del bien, sobre todo el orden moral también. Y entonces, si no respeta el orden moral, entonces se convierte en anticultura, o lo que decía su santidad el Papa Juan Pablo II, la cultura de la muerte, es decir, una cultura que en lugar de ser cultura se convierte en anticultura, porque la palabra cultura viene de cultivo, de cultivar, y lo que se cultiva pues es todas las dimensiones humanas, especialmente y principalmente las dimensiones espirituales, es decir, su intelecto y su voluntad, y a partir de esta dimensión más alta del hombre, que es el intelecto y la voluntad, se va desarrollando todo lo demás, es decir, las facultades que tienen que ver con la elaboración de cosas o que tienen que ver también con la transformación del universo para humanizarlo. Todo esto de la cultura está íntimamente relacionado con el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Dios hizo el mundo precisamente de esta manera para que el hombre pudiera transformarlo, humanizarlo, es decir, que lo pudiera transformar en función de su propio beneficio, servirse de él para perfeccionarlo, es decir, en ese ordenar el universo hacia el hombre, el universo material, el universo vegetal, el universo de los animales sensibles, al transformarlos racionalmente y servirse de ellos racionalmente, entonces también los ordenan y le ayudan a ordenarse hacia su fin último, que es el mismo Dios. Entonces el hombre ayuda en esto, en este plan de la creación, para que todo llegue a su fin. Pero si no tenemos una teoría adecuada, es decir, si no partimos de un concepto o de entender adecuadamente lo que es Dios, lo que es el hombre y lo que es el mundo, pues entonces esta transformación se convierte en una transformación inadecuada que, además de destruir, nos acaba destruyendo a nosotros mismos o nos acaba esclavizando con cosas que van en contra de nuestro propio fin. Pensemos cuántos elementos que consideramos ahora como elementos culturales, en realidad no tienen nada de cultural, sino más bien son degradantes o anticulturales. El día de hoy, si nosotros vemos después de 50 años del Concilio Vaticano II, bueno, vemos cantidad de elementos anticulturales y vemos cómo la ciencia y la tecnología han traspasado sus campos queriendo explicar cosas que están fuera de sus alcances y de sus límites, y por lo mismo han conducido incluso al hombre mismo a el agnosticismo, a un fenomenismo en donde el hombre se quiere que puede bastarse a sí mismo, y entonces se convierte todo esto en un elemento muy negativo en lugar de lo que debería de ser, que es un elemento positivo. Pero todo esto lo vamos a ir viendo durante el programa, así es que bueno, pues quédese con nosotros, disfrútelo, vamos a un corte y regresamos.
Estoy aquí de regreso y les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo de concilios, concilios@mariavision.com. Es el correo por el cual nos pueden mandar mensajes. Puedo también contestar algunas preguntas durante la semana, pero si ustedes quieren participar inmediatamente en este programa y que yo pueda mandarles algún saludo o hacer alguna pregunta o comentario, tenemos mi Twitter, como siempre, que es @filos1403, @PHYLOS 1403, o también para los que no tengan Twitter pueden comunicarse por vía de Facebook en manuel.ocampo.ponce. Ahí está mi cuenta también de Facebook para podernos comunicar aquí directamente a través de este programa. Bueno, pues estamos hablando de este tema, que es el tema de la cultura, de la relación de la iglesia, de la fe con la cultura. Y este documento también nos dice que el hombre no llega a un nivel plenamente humano y verdaderamente humano si no es a través de la cultura. Imagínense qué importante es la cultura para el hombre, que si el hombre no se cultiva y no cultiva todo lo demás, no cultiva la tierra, pero no nada más la tierra, me refiero al cultivo a lo mejor de hortalizas, sino de toda la transformación que implica que el hombre humanice el mundo y lo haga un espacio mejor para vivir, en donde puede desarrollar todas sus facultades, todas sus aptitudes y además de perfeccionarlo, perfeccionarse a sí mismo. Bueno, por eso es tan importante la cultura y por eso en este documento se dedica tan claramente y tan puntualmente a esto. Fíjense, en esos años en los que se celebró el concilio ya se habían desarrollado algunos sistemas económicos y políticos que perfilaban a ser anticulturales, como eran el marxismo, que es el socialismo, la izquierda o el comunismo, y el capitalismo liberal. Ahora, después de tantos años después del concilio, vemos el fracaso de estos sistemas materialistas y su impacto en la cultura. Por eso dice este documento que, claro, como este documento está hecho para esa época, ese contexto histórico, del cual ya pasaron muchos años, nosotros tenemos ahora que verlo a la luz de lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué pasó después de tantos años? ¿Se corrigieron esas cosas o empeoraron? Y entonces vemos que a pesar de los esfuerzos, pues realmente este desarrollo y progreso cultural no ha podido alcanzar a todos los seres humanos, lo cual es muy triste porque tenemos una minoría que ha alcanzado los beneficios de un gran desarrollo científico y tecnológico, es decir, artístico, cultural en general, y 3/4 partes del mundo en la miseria extrema, que no tienen a veces ni lo necesario para comer. Pero bueno, para que nosotros podamos entrar en directo con el texto del documento del Concilio Vaticano II, tenemos este material que espero les guste, del cual pongan ustedes mucha atención para que lo podamos comentar. Vamos al material. El capítulo 2 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere al sano fomento del progreso cultural y en su número 53 hace una introducción con las siguientes palabras textuales. El hombre no llega a un nivel verdadero y plenamente humano, sino por la cultura, es decir, por el cultivo de los bienes y valores naturales. Siempre pues que se trate de la vida humana, naturaleza y cultura, se hallan ligados estrechísimamente. Con la expresión cultura, en general se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter al mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo. Hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil,
mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo, formula, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones, para que sirvan de provecho a muchos, más aún a todo el género humano. De ahí se sigue que la cultura humana lleva consigo necesariamente un aspecto histórico y social, y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido, se habla de la pluralidad de culturas, estilo de vida diversos y escala de valor múltiples encuentran su origen en la manera particular de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comprometerse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de cultivar las ciencias, las artes y la belleza. Así también es como se constituye un medio determinado histórico, en el cual se inserta todo hombre de cualquier nación o tiempo, y del que saca los valores que le permitirán promover la civilización. A la introducción del capítulo 2 siguen 3 secciones. La primera sobre la situación de la cultura en el mundo actual, la segunda sobre algunos principios relativos a la promoción de la cultura y la tercera sobre algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura, de modo que en lo que se refiere a la primera sección sobre la cultura en el mundo actual, en el número 57 inicia hablando de la fe y la cultura, afirmando textualmente que los cristianos, peregrinando hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye la importancia de la obligación que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la construcción de un mundo más humano. Realmente de los misterios de la fe cristiana recibirán múltiples estímulos y ayudas para cumplir intensamente su misión y sobre todo para descubrir el sentido pleno de las actividades que señalan a la cultura el puesto eminente que en la vocación integral del hombre le corresponde. El hombre, en efecto, cuando con sus manos o ayudándose de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser una morada digna de toda la familia humana, y cuando conscientemente interviene en la vida de los grupos sociales, sigue el plan mismo de Dios, manifestado a la humanidad al comienzo de los tiempos: someter la tierra y perfeccionar la creación, al mismo tiempo que se perfecciona a sí mismo. Más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de sus hermanos. Además, el hombre, entregado a los diferentes estudios de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, y ocupado en las artes, puede contribuir en gran manera a que la familia humana se eleve a más altos pensamientos sobre la verdad, el bien y la belleza, así como a formarse juicio mejor sobre el valor del universo, para que así sea iluminada mejor por la maravillosa sabiduría que siempre está con Dios, disponiendo todas las cosas con Él, solazándose en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los hombres. Por esto mismo, el espíritu humano, menos esclavo de las cosas, puede ir más fácilmente al culto mismo y a la contemplación del Creador. Bajo el impulso de la gracia, queda dispuesto a reconocer al Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitularlo todo en Él, estaba ya en el mundo como la verdadera luz que ilumina a todo hombre.
El progreso moderno de las ciencias y de la técnica, que debido a su método no pueden penetrar en las íntimas causas de las cosas, puede fomentar cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se tiene sin razón como suprema regla para hallar toda la verdad. Es más, hay peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas. Estos inconvenientes funestos no se derivan por fuerza de la cultura contemporánea, ni deben hacernos caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de ésta. Entre esos valores se cuentan el estudio de la ciencia y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones científicas, la necesidad de trabajar en equipos técnicos, el sentido de la solidaridad internacional, la conciencia cada vez más intensa de la responsabilidad de los peritos para la ayuda y protección de los hombres, la voluntad de lograr condiciones de vida más aceptables para todos, singularmente para los que padecen privación de responsabilidad o penuria cultural, todo lo cual puede aportar alguna preparación para recibir el mensaje del Evangelio, la cual puede ser informada con la caridad divina por aquel que vino para salvar al mundo. Aquí ya estoy recibiendo algunos mensajes. Quiero mandarle un saludo a la maestra María del Carmen Elizundia Ponce. Quiero mandar un saludo también muy especial al padre Ender Artigas, que se encuentra en Venezuela, en el Seminario Sagrado Corazón de Trujillo, en Venezuela. También a todos los seminaristas. El padre Ender es, pues el padre formador del curso introductorio, pero les mando un saludo también a todo el equipo formador y también a todos los seminaristas ahí en Venezuela. También aquí a Lupe Llanes y a su mamá, que también están en Venezuela. A Francisco Javier también le mando un saludo muy afectuoso. Un saludo también para Gerardo Segovia, que nos está también aquí mandando mensajes, para Vero Ruiz, para Paulina. Y bueno, pues seguiremos un poco más con este tema. Decíamos, ¿verdad? Y veíamos cómo es muy claro el documento en esto, y yo les estaba platicando que antes del Concilio Vaticano se hablaba de cultura y cultura, de nada más de la cultura, y ahora se habla de cultura y culturas. ¿Por qué culturas? Porque la cultura se expresa a través de la historia en diferentes épocas y lugares de modos muy diversos. Entonces, siempre que la Iglesia ha encontrado a lo largo de la historia elementos que perfeccionan a la naturaleza y al hombre mismo, que tiene los requisitos para ser culturales, pues se integran a la cultura universal, pero en manifestaciones y expresiones muy diversas. Bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Aquí ya estoy recibiendo más mensajes. Un saludo a Flor Vázquez, un saludo también a Alberto Isaac Martínez Ibarra, que dice nos está viendo desde Chiapas. También les quiero mandar un saludo a Mariluz Llamas de Colombia, a Cristina Vargas, un saludo muy afectuoso también desde aquí, desde su programa Concilios y desde María Visión. Bueno, pues vamos a continuar un poquito más profundizando, y no sé si vieron ustedes en el material, hay que resaltar esta parte donde las ciencias, la filosofía, la historia, todas las ciencias, y además no solo las ciencias universales, más universales de todas, como son la filosofía, cuyo objeto es el más universal de todos, sino también las ciencias particulares, cuyos objetos son más pequeños. Bueno, pues estas ciencias particulares, a diferencia de la filosofía y de la teología, no están capacitadas para dar
razón última de las cosas. Entonces, cuando estas ciencias rebasan o traspasan sus límites y quieren dar razón de lo que no pueden, entonces provocan graves problemas. Por eso esto que viene en el documento es muy importante que lo consideremos. Un científico puede conocer las causas próximas de las cosas, las que están más cerca de los efectos, pero las causas que están más lejos del efecto y la causa última de todas no puede conocerse con métodos propios de las ciencias experimentales o las ciencias particulares. Por ejemplo, a Dios no lo podemos medir ni pesar, que eso es la metodología de estas ciencias. Entonces tenemos que acudir por eso a las ciencias filosóficas o más aún a la ciencia teológica o si es también a la sabiduría divina. Pero bueno, para continuar también un poquito más avanzando en el texto, vamos a ver este otro material que tenemos en donde vienen muchas cosas muy importantes que nosotros debemos reflexionar para poder poner en práctica en nuestra época, en nuestra casa y en nuestro contexto histórico. Vamos al material. En el número 58, la Gaudium et Spes nos habla de las múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura con las siguientes palabras textuales. Múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura. Dios, por medio de la revelación, desde las edades más remotas hasta su plena manifestación en el Hijo encarnado, ha hablado a su pueblo según los tipos de cultura propios de cada época. De igual modo, la Iglesia, que ha vivido durante el transcurso de su historia en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo más profundamente, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la comunidad multiforme de los fieles. Al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de una manera exclusiva e indisoluble a ninguna raza o nación, a ningún género de vida particular, a ninguna costumbre antigua o reciente. Fiel siempre a su propia tradición, puede entrar en comunión con las diversas civilizaciones. De ahí el enriquecimiento que resulta así para ella como para cada cultura. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y aleja los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moralidad de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad, las perfecciona y las restaura en Cristo. La Iglesia, al cumplir su misión, contribuye a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad, aún la litúrgica, educa al hombre para la libertad interior. Y en el número 59 se refiere a las relaciones armoniosas entre los varios aspectos de la cultura, afirmando textualmente que, por las razones expuestas, la Iglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordinada al desenvolvimiento integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se amplíe la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal por sí mismo, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Pues la cultura,
por dimanar inmediatamente de la naturaleza espiritual y social del hombre, tiene siempre necesidad de un clima de libertad para desarrollarse y de posibilidades legítimas, según su naturaleza, de autonomía en su ejercicio. Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de cierta inviolabilidad, quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona y de la sociedad, particular o mundial, dentro de los límites del bien común. El Santo Concilio, repitiendo lo que enseñó el Primer Concilio Vaticano, declara que existen dos órdenes de conocimiento, el de la fe y el de la razón, y que la Iglesia no prohíbe que las artes y disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de su propio método, cada una en su propio campo, por lo cual, reconociendo esta justa libertad, la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente la de todas las ciencias. Todo esto pide que el hombre, salvados el orden moral y la utilidad común, pueda investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación que finalmente pueda estar informado con garantías de verdad acerca de los acontecimientos públicos. A la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de cada cultura, sino el poner las condiciones y tomar las medidas que promuevan la vida cultural entre todos, aún dentro de las minorías de alguna nación. Por eso hay que insistir sobre todo para evitar que la cultura, apartada de su propio fin, se convierta en un instrumento del poder político o económico. Cuánta riqueza ya ven ustedes en este documento y cuántas cosas tan bonitas y tan útiles para todos nosotros. Bueno, aquí Flor Vázquez manda un saludo a todo el equipo de María Visión, incluidos también nuestros camarógrafos que están aquí con nosotros. También un saludo a Tere Dávila, a Lupe Curiel, que nos están también viendo aquí en el programa. Dicen que está muy interesante. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más y vemos que aquí... Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes? Bueno, para que haya cultura, entonces, tiene que haber un conocimiento adecuado de lo que es el hombre y de lo que es la realidad. Para eso es muy importante la filosofía y la teología, porque la filosofía y la teología nos permiten un conocimiento mejor, más profundo, para que esta transformación sea una transformación realmente cultural y no anticultural y devastadora. Por eso es importante que, por ejemplo, en las universidades se fomente el diálogo interdisciplinario de estas ciencias, filosofía y teología, sobre todo en las universidades católicas, pero además en todas las universidades, por lo menos la filosofía que estudia las cosas a la luz de la razón, debe dar la luz para que todas las demás ciencias, técnicas, artes puedan ponerse al servicio verdaderamente de la persona y no acaben por causar atentados contra el bien o contra la verdad, como lo señala este documento. Yo aprovecho para presentarles este libro que se llama Filosofía de la Cultura, que escribí y publiqué. Ahorita está en editorial Edicep. No lo tenemos aquí en María Visión, pero lo pueden conseguir. Es un libro que se publicó en España, en esta editorial que dice Edicep de España, y se llama Filosofía de la Cultura. Ahorita estoy haciendo la segunda edición porque a lo mejor ya hay pocos de estos libros y estoy haciendo la segunda edición, que está además aumentada, está corregida y mejorada. ¿Para qué es esto de Filosofía de la Cultura? Pues justamente para ir comprendiendo que si no tenemos un adecuado concepto del hombre, y tanto en su dimensión individual como social, no podremos comprender lo que es el bien común,
que ahorita acaba de decir el documento que la cultura siempre debe ir encaminada al bien común, que es el verdadero bien, no de la mayoría, no es el bien general, sino es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. De modo que con que falte un solo miembro ya no es bien común. Por eso es tan ambicioso y no es utópico, sino es deber ser. La diferencia entre la utopía y el deber ser es que la utopía es algo que no es posible, que sería muy bueno, pero no es posible. Pero el deber ser es algo que a lo que está llamada la creación y que el hombre y sobre todo los cristianos debemos movernos en el plan de la salvación por alcanzar. Entonces, reflexionemos sobre todas nuestras estructuras, sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre todo también sobre los sistemas políticos, económicos, si realmente son culturales. Otro elemento que después vamos a ver, porque ahorita vamos a un corte, es el de la relación que hay entre las culturas y la iglesia. Pero vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y bueno, pues analizando, fíjense también esta parte en donde, bueno, ya vemos claramente que por ningún motivo la Iglesia se opone al desarrollo cultural, al progreso, al desarrollo científico, sino que al contrario, realmente en la Iglesia y desde el mensaje evangélico es desde donde se puede lograr una cultura realmente auténtica. Pero entonces, ¿cómo está esto de las culturas y la relación con la iglesia? Les decía, miren, auténticamente cultural, pues realmente la cultura, verdaderamente cultura, es la cultura católica. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad con mayúscula. Sin embargo, la iglesia y Dios mismo, que se ha ido manifestando desde tiempos ancestrales en la revelación, pues se ha ido encontrando con elementos que el hombre mismo va descubriendo con sus solas fuerzas de su razón, con su esfuerzo, y entonces se va adaptando a estas culturas y va incorporando elementos culturales. Pensemos, por ejemplo, lo distinto que es una construcción, por ejemplo, de un país anglosajón o de un país oriental o de un país latinoamericano. Y sin embargo, si estas construcciones, por ejemplo, arquitectónicas, tienen todo lo necesario para que una persona o para que trabaje dignamente o para que viva dignamente, es decir, van de acuerdo a lo que son las dimensiones naturales, la iluminación, la temperatura, todo lo que debe tener, entonces son culturales, aunque estén fuera de lo que ha sido la revelación cristiana. Entonces llegamos a China y encontramos que aunque no haya habido cristianismo, hay muchísimos elementos culturales que pertenecen realmente a la cultura universal. Por eso dice el documento tan claro que aún, ¿verdad?, cuando realmente la revelación se dio en un pueblo específicamente, que es el pueblo de Israel, en un contexto histórico y en un tiempo de la historia, ¿verdad?, que fue aquel tiempo en donde además se llegó a la plenitud con la encarnación durante el Imperio Romano, ¿sí? Pero sin embargo, por la universalidad del mensaje cristiano, no se puede restringir a ninguna cultura, ni a ningún tiempo, ni a ninguna raza, ni a nada en particular, porque es un mensaje que va dirigido hacia todos y que recoge todos los elementos, absolutamente todos, los que son verdaderos y buenos. Todo lo que tenga que ver con la verdad y con el bien, sea en cualquier época, en cualquier latitud, está relacionado con el mensaje cristiano y con la verdad con mayúscula, que es el mismo Cristo, el mismo Dios, que además siempre se ha manifestado en la historia del hombre. Por eso es tan importante que nosotros abramos nuestro espíritu para que también podamos llevar el mensaje evangélico y recoger y continuar con este diálogo que ya ha tenido y ha sostenido la Iglesia, como lo vimos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, adaptándose
¿verdad? En los mensajes al contexto, pensemos en los textos del diluvio, en los textos de la Torre de Babel, luego en Jesús, cómo hablaba poniendo ejemplos relativos, por ejemplo, a la vid, a los sarmientos, a las ovejas, ¿verdad? Por los pastorcitos que andaban. A lo mejor ahora una persona que vive, un niño, me imagino, en las grandes ciudades ya no sabe casi ni lo que es un borrego más que por internet. Entonces, pero sin embargo, el mensaje se ha ido adaptando siempre y ha ido recogiendo. Pues así tenemos que tener ese espíritu nosotros, los católicos, porque con la gracia de Dios nos va dando en el misterio cristiano todos los elementos para que nosotros podamos ir llevando este mensaje y transformando este mundo y así colaborar a través de la cultura al propio perfeccionamiento y al perfeccionamiento social y de toda la creación, que es lo que Dios ha establecido como plan. Por eso, todos aquellos que piensan que el cristianismo o el catolicismo va en contra del progreso y el desarrollo, están en un grave error, porque en lo que está en contra es en que esta autonomía, que además es legítima, que goza la ciencia, la tecnología, el arte y todo, esta no tenga ningún límite y entonces acabe convirtiéndose en anticultura, yendo en contra del bien común, atropellando los derechos humanos y yendo sobre todo contra el bien moral, que es el más importante de todos, y contra la verdad misma. Pero vean lo rápido que se va el tiempo en este programa, nos tenemos que despedir, pero ustedes sigan aquí en María Visión, que siempre tiene cosas muy interesantes que ofrecerles. Hasta la próxima, muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.